Bienvenidos nuevamente a un nuevo caso misterioso. El día de hoy les tengo un caso muy fuerte que le ocurrió a un hombre llamado Jason. Jason tenía problemas en su matrimonio, por lo que decidió recurrir a Reddit en un suite que se llama Problemas Sentimentales. Él decidió hacer un post que tenía como título: Yo, un hombre de 30 años, tengo problemas para lidiar con mi mujer de 29 años, quien me ha engañado. Obviamente este post se hizo súper viral en Reddit, por lo que las personas dejaron muchísimos comentarios y debido a esto le dejaban comentarios como yo haría esto o yo haría lo otro, por lo que Jason decidió tomar los consejos de los comentarios que ahí le dejaban sin esperar lo que sucedería, que terminaría horriblemente mal. Pero antes de comenzar con este caso, por aquí te voy a estar dejando mis redes sociales. Y si te gusta el contenido en este canal, considera suscribirte y dejarme un me gusta. Y sin más, comencemos con este caso. Brandy White nació el 10 de noviembre de 1986 en Craftsville, Indiana. No se sabe mucho de la juventud de Brandy, pero lo que sí se sabe es que era una niña muy feliz, que tenía muchos amigos y que era muy buena en la escuela. También se sabe que vivía con sus dos padres y su hermana menor. No se sabe mucho sobre los padres o la hermana, pero sobre los padres podemos decir que no eran unas muy buenas personas, por lo que sucedería subsecuentemente en este caso. De joven, Brandy decidió ir a la universidad y obtuvo un título en enseñanza, por lo que después consiguió un trabajo como profesora. En 2009, cuando ella tenía 23 años, decidió casarse con su novio de la juventud, que para ese entonces ya habían tenido 8 años de relación y se habían conocido desde que tenían 15 años, Jason Burley. Jason y Brandy se casaron y se mudaron a Darlington, un pueblo que está a las afueras de Indianápolis y donde sería el lugar de los hechos. En su matrimonio tuvieron dos niños, un niño llamado Tyler y una niña llamada Charlie. La gente y vecinos describían a los niños como niños muy felices y muy educados. La niña tenía 3 años y asistía al preescolar y el niño tenía 7 años. Y cuando le preguntaban qué quería hacer, él decía que quería ser ingeniero en software como su padre. Un dato que no les he mencionado es que Tyler es un niño prematuro, nació 10 semanas antes de lo esperado, pero desde ese momento, como ya habían pasado por ese trauma, ese momento tan aterrador, para Jason y para Brandy, sus hijos se convirtieron en lo primero, aunque tal vez esto no sería así para uno de ellos. Con el paso de los años, el matrimonio Burley se convirtió en una familia normal, donde había fiestas y barbecues con los vecinos y al final se terminaron convirtiendo en esa casa donde siempre se hacen las fiestas. Para el año 2015 ellos parecían un matrimonio muy feliz y estable con unos niños perfectos. La familia deseada. Avancemos a 2015, cuando las cosas empiezan a torcerse un poco. Jason era ingeniero en software y Brandy era ama de casa. Jason trabajaba muchísimas horas. Para ese momento le estaba dedicando muchísimas horas a un nuevo proyecto que se estaba iniciando en el trabajo, por lo que tenía muchísimas responsabilidades, llegando a trabajar hasta a veces más de 60 horas a la semana. Y obviamente debido a esto se encontraba bastante estresado, tenía muy poco tiempo libre y empezó por ende a pasar menos tiempo con sus hijos y con Brandy. Fue ahí cuando Brandy empezó a sentirse bastante sola en la relación y Jason se dio cuenta de esto, de que su trabajo y este nuevo proyecto estaba empezando a afectar su vida familiar. Y un día
En mayo de 2015, Jason empezó a notar un comportamiento un tanto sospechoso en Brandy. Pues resulta que Brandy no tenía contraseña para su móvil, algo que es habitual para nosotros tener una contraseña o un patrón para desbloquear el teléfono celular. Y fue sospechoso para Jason en mayo de 2015 encontrar que Brandy ya había puesto un código, un patrón de bloqueo para poder desbloquear su teléfono. Por lo que Jason se preguntó qué era diferente, qué es lo que había cambiado con Brandy, por qué le había puesto este nuevo código de desbloqueo a su teléfono. Así que directamente fue y le preguntó a Brandy qué estaba pasando, porque era que ahora le había puesto un patrón a su teléfono y hasta ahora ella nunca antes lo había hecho, porque hasta ahora le daba igual que le agarraran el teléfono y lo vieran. Y Brandy respondió de una manera un poco nerviosa diciéndole: no, es que estoy planeando una sorpresa para ti para el día del padre de parte mío y de los niños, y no quiero arruinar la sorpresa, no quiero que desbloquees mi teléfono y descubras la sorpresa. A Jason esto se le hizo un poco extraño, porque Brandy nunca había hecho algo así, pero decidió creerle y confiar en ella y dejarlo pasar. Sin embargo, unos días después, Brandy seguía actuando de una manera bastante sospechosa. Actuaba de una manera muy rara cada vez que alguien se acercaba a su teléfono. Siempre lo tenía muy cerca suyo, siempre lo traía encima y estaba muy pendiente de él, lo cual era muy raro, porque nunca antes ella había tenido estos comportamientos cuando se trataba del teléfono. Una semana después, Brandy le dijo a Jason que ella se sentía muy culpable, que no podía más con la sorpresa que le estaba preparando. Entonces le dijo: la sorpresa es que te estamos construyendo una nueva oficina en casa, y quien te la está construyendo es el vecino. A Jason le pareció toda esta situación muy sospechosa. Lo primero que le pareció sospechoso es la frase que Brandy le dijo: me siento muy culpable, porque ella era una mujer conocida por no sentirse culpable por nada de lo que hacía. Ella siempre hacía lo que quería y no sentía culpa de nada. Entonces él pensaba: ¿por qué se siente culpable ahora de estar preparándome una sorpresa? La segunda cosa que se le hizo bastante sospechoso es porque él estaba construyendo una oficina en casa. Ni siquiera él sabía para ese momento si algún día iba a ser capaz de ocupar esa oficina. Y la tercera cosa sospechosa era porque el vecino le estaba construyendo la oficina. El vecino era un contratista, por lo que sí tenía las habilidades para construir una oficina, así que en ese sentido no era tan sospechoso. Pero lo que sí era sospechoso es que últimamente Brandy estaba como muy cercana al vecino. Claro que ella lo justificó diciendo que por supuesto era únicamente porque estaban quedando sobre esto de la construcción de la oficina. Al vecino vamos a ponerle un nombre porque no hay nombre real del vecino, así que llamémosle Richard. Richard era el vecino de al lado y para ese entonces tenía 51 años y vivía con su novia y con su hijo pequeño. Entonces, si recordarán, hemos dicho que Jason y Brandy hacían muchas fiestas en su casa, y estos vecinos eran muy dados a venir a las fiestas, Richard y su novia y el niño. Y en estas reuniones fue cuando Jason comenzó a notar que Brandy y Richard estaban demasiado juntos, como que más de lo normal, y cada vez Jason notaba más cosas extrañas, como esas de que Brandy usaba mucho el teléfono celular y sonreía y lo tenía siempre encima y siempre estaba escribiendo. O sea, hubo un cambio muy notable de actitud en Brandy y Jason estaba sospechando muchísimo de ella. Un día, cuando Brandy dejó su teléfono para ir al baño, Jason lo agarró antes de que este se bloqueara
con la intención pues de checar su teléfono y ver qué es lo que estaba sucediendo con Brandy. Así que inmediatamente se fue a los mensajes de texto y encontró una conversación con Richard. Solamente encontró un mensaje en donde Brandy le escribía a Richard y este mensaje decía: estoy cubierta toda de glaciado, ¿quieres lamerlo? O sea, imaginar la cara de Jason cuando leyó este mensaje. A lo mejor él ya se lo pensaba, o bueno, no se lo pensaba porque confiaba en ella, la cual le dijo que ella junto con el vecino le estaban construyendo esta oficina para él. Y entonces luego se encuentra este mensaje donde ella le escribe al vecino: ¿quieres lamerme? Entonces fue cuando Jason se empieza a preguntar por qué solo hay un mensaje entre Brandy y Richard. ¿Dónde estaba el resto de los mensajes? Entonces Jason se dio cuenta que Brandy había instalado una aplicación que borraba los mensajes con Richard automáticamente. Después de cierto tiempo, ciertas horas o minutos, se borraban los mensajes. Entonces eso explicaba por qué era que solo había un mensaje con Richard. Esto a Jason se le hizo extremadamente sospechoso. O sea, aumentó sus sospechas de por qué Brandy borraría los mensajes con Richard. Y lo más importante, por qué le preguntaría: ¿quieres lamerme? Y por qué instalaría una aplicación para borrar los mensajes exclusivamente con él. Pero nuevamente, aunque Jason tenía sus sospechas, decidió seguir confiando en ella, porque él también sabía que ella tenía un sentido del humor algo inusual, algo subido de tono, y que por eso igual le había mandado ese mensaje de texto a Richard, por esto de su sentido del humor extraño. Así que Jason decidió esperar y no hizo todavía nada al respecto. Ahora Richard pasaba mucho tiempo en casa de ellos en lo que Jason estaba en el trabajo, por lo que esto provocaba en Jason esa sensación de estar pensando en el trabajo, qué estaría pasando en su casa, donde estaba su mujer y el vecino Richard. Jason tenía un muy mal presentimiento y no podía sacarse eso de la cabeza. Y decidió entrar a una cuenta de Google que tenía compartida con Brandy para así poder rastrear el Google Maps y ver dónde estaba Brandy en cada momento del día. Sin embargo, cuando entró a esta cuenta pudo notar que había muchas lagunas en el historial y faltaba muchísima información. Y esto era porque Brandy había estado apagando el GPS de su teléfono celular. Así que había momentos en el día donde no había información del historial de donde había estado ella. Se veía claramente que Brandy apagaba o desactivaba su ubicación y a cierto rato, ciertas horas volvía a activarlo. Así que fue muy evidente para Jason que Brandy estaba apagando el GPS para que él no pudiera ver dónde estaba. Así que teniendo estos antecedentes, saltemos a julio de ese año 2015, 2 meses después de que sucediera todo esto que acabo de contar. A todo esto, el Día del Padre era en junio, así que el supuesto regalo de la oficina todavía no había llegado. Ya para este punto, Jason pensaba que 100% había algo entre Brandy y Richard, así que decidió instalar un software de seguimiento en el teléfono de Brandy. Así que un día le dijo a Brandy: mira, te voy a instalar un antivirus. Así que por esto Brandy no encontró eso sospechoso. Brandy le dijo: está bien, instálame el antivirus. Tampoco tenía ningún problema con darle el teléfono desbloqueado, porque recordemos que ella estaba confiada de que tenía esta aplicación que borraba los mensajes. Así que su marido pues no tenía nada que ver. Le dio el teléfono tranquilamente a Jason. Jason le instala el supuesto antivirus, que en realidad era un software para seguirla. También instaló un software para que todos los mensajes que le llegaran a Brandy y que Brandy enviaba de su teléfono le llegaran directamente a él, al teléfono de Jason.
Básicamente estaba espiando todo su teléfono. Llegó el día siguiente y Jason salió de su casa hacia el trabajo normal como cualquier otro día. Pero ahora la diferencia era que todo lo que Brandy hiciera llegaría a su teléfono. Ese día Brandy estuvo sola porque dejaron a los niños con la madre de Jason. Y a Jason le llegaron todo el día los mensajes que Brandy estaba enviando desde su teléfono, con no sorpresa el vecino Richard. Y Brandy estuvo todo el día enviándole mensajes para poder verse y para quedar con Richard. Richard ese día le dijo que estaba muy ocupado y que no iba a poder. Jason, por su parte, al salir del trabajo, se fue a casa de sus padres a recoger a sus hijos. Y Brandy le dijo a Jason que había quedado de ir a cenar con Richard, su novia, su hijo, los dos hijos de ella, Brandy, por supuesto, Jason. Aquí Jason se quedó impactado porque sus sospechas eran ciertas, porque su esposa había intentado quedar todo el día con el vecino. Todo el día vio cómo entre su mujer y Richard pasaba algo y ahora se iban a cenar todos juntos, como dos familias de vecinos. Pero bueno, ¿qué podía decir él? Brandy ha instalado un software en tu móvil y he visto todos los mensajes que le envías al vecino, etcétera, durante todo el día. Bueno, entonces no podía decir nada, así que fueron a la cena y durante esta cena Brandy estuvo todo el rato hablando y riendo con la novia de Richard. Y cuando se acabó la cena, Brandy y la novia de Richard fueron al cine a ver una película que acababa de estrenarse. Así que Jason y Richard se quedaron solos con los niños. Imagínense esa situación, la cara de Jason al estar con el vecino, el cual seguramente estaba teniendo una aventura con su esposa. Entonces, mientras Brandy y la novia de Richard están en el cine, Jason y Richard deciden ir a casa de Jason con todos los niños y esperarlas ahí. Entonces llegan a la casa de Jason y todos los niños se van a jugar. Y se quedan solos en la sala Jason y Richard. Se quedan completamente solos sentados en el sillón. ¿Se imaginan la incomodidad que ha de haber sentido Jason en esos momentos? Y aquí es donde las cosas empeoran. En ese punto ellos no hablaban entre ellos y estaban en su teléfono cada uno. Y lo que pasa a continuación es que Richard y Jason están en el sillón con sus teléfonos y Jason está recibiendo los mensajes que Brandy se está escribiendo con Richard. Y de repente Brandy le envía un mensaje a Richard. Recordemos que ella está en el cine con la novia de Richard. Brandy le manda un mensaje a Richard diciéndole cosas que quiere hacer con él. Este mensaje le llegó tanto a Richard, que era el destinatario, como a Jason, que estaba al lado de Richard. Y para colmo, Richard le responde a Brandy justo mientras está al lado del marido de ella. Y le responde que él también quería tener estos encuentros sexuales y quería realizar actos sexuales con ella. Jason no dijo nada, simplemente se quedó ahí, sentado al lado de Richard, este hombre con el que pues su mujer le está siendo infiel.